Entonces, el verbo vivo, y decíamos, tú y yo no podemos tener una relación con el verbo vivo, con Cristo, si no tenemos una relación con el verbo escrito, ¿no? Y vimos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y luego la siguiente vez vimos el testimonio tanto de Juan el Bautista, y dijimos, todo lo apuntaba a Jesús, ¿se acuerdan? Todo lo apuntaba a Jesús. Y él, Juan el Bautista, haciéndose un lado, no, no, yo no, yo no, yo no, es Cristo, 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 Cristo. Y luego vemos a un Juan apóstol narrando esto, pero si nos fijamos, son bien poquitos versículos del testimonio de Juan. O sea, como que Juan está diciendo, sí, 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 hubo una persona que se llamaba Juan y todo lo apuntaba a Jesús. Pero yo también, así como que sí, y Juan fue y los discípulos pasaron ahora a seguir a Jesucristo y se acabó Juan el Bautista, ¿no? Porque el énfasis es Cristo, Cristo. Entonces, a partir del día de hoy, que es el capítulo 2, vamos a entrar a lo que a lo que habíamos comentado, que era el libro de las señales. Y si ustedes se acuerdan, hay 7 señales con las que Jesús se quiso dar a conocer. Y Juan en todo el Evangelio va a narrar 7 cosas, 7 señales, y esta es la primera, la que vamos a ver el día de hoy. Y nomás contarle un breve comentario introductorio. Me encanta la aviación, a mí, mucho. Me gusta ir a aeropuertos de todo tipo, sabor y color. Y muchas veces me ha tocado estar en ciudades donde es la primera vez que me toca ir rumbo al aeropuerto, y siempre voy bien atento, voy en el Uber así, voy atento, voy viendo, y entonces vas viendo en la calle, vas viendo el avioncito verde, ¿no? Con aeropuerto para allá. Y yo, ya vamos a llegar, y así, ¿no? Y me encanta mucho eso porque vas con una especie de expectativa, voy viendo como que las señales, ¿no? Todavía no llego al aeropuerto, pero voy viendo, y luego de repente entre los edificios se asoma una cola así de un avión, y yo digo, yes, ya vamos a llegar. Porque me gusta mucho ver las maquinotas esas con todo el rollo. Entonces, esta señal, así más o menos como esto que les cuento del aeropuerto, va a apuntar a algo, va a apuntar a alguien. Y es la señal que vamos a ver el día de hoy, apunta a Jesucristo, a la obra de salvación de Jesucristo que culminaría en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Y es la historia de las bodas de Cana, ¿no? Jesucristo con sus discípulos y su madre fueron invitados a una boda X, ahí de alguien, ¿no? Y en la boda pues había vino, se les acabó el vino, y llega su mamá y les dice, oye, se les acabó el vino. Y entonces Jesucristo se voltea a ver así con cara de, ¿y a mí qué, no? Entonces, a final de cuentas, había unas tinajas, las llenan con agua y Jesucristo pide que sirvan el agua. Imagínate la fe de los, la confianza, porque no se sabe en qué momento se convirtió en vino, pero Jesús dijo, agarra el agua que serviste en el cántaro, ahorita vamos a ver, dice, llévala al maestresala y sírvela. Pues yo no sé si cuando ellos agarraron la jarra, vieron el chorro transparente en los vasitos así, o en los cantaritos, y al momento de ir caminando resulta que se convirtió, o si desde el principio se convirtió. Yo pienso lo segundo, que desde que estaban en los cántaros se convirtió, porque dice que los servidores sí sabían, sí habían visto toda la acción. Entonces, a final de cuentas, el wedding planner ahí, el maestresala, dice, wow, qué vino tan más bueno. Y entonces concluye un comentario, Juan el apóstol, pero si nos ponemos a pensar, es un poco extraña esta historia. ¿Por qué? Por la situación. Y la otra es la intervención de María y lo que dice María y lo que le contesta Jesús a María, así como diciendo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, Jesús Cristo ni siquiera contestó lo que le estaban preguntando, ¿no?
Entonces, y luego lo de las tinajas. Vamos a ver que es muy específico. Las tinajas que eran utilizadas para el ritual de purificación de los judíos. Hubiera podido bien hubiera podido Juan poner unas tinajas, pero no, fue muy específico. Porque no hay que olvidar que Juan está escribiendo esto, inspirado por el Espíritu Santo, casi 100 años, ya rumbo a 100 años después, ¿no? Entonces él reflexiona sobre todo esto y está escribiendo, y entonces vamos a ver los versos del día de hoy. Acompáñame al verso 1. Dice, al tercer día, verso 1, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Lo primero que quiero que enfatizar es bodas. Jesús, en todo el Evangelio de Juan, utilizó referencias, momentos, recursos, objetos que tenían gran significado para el pueblo. Por ejemplo, las bodas en todos los profetas de Isaías, Jeremías, las bodas eran un mega evento icónico, social, tenían una gran referencia profética, socialmente se había constituido en una institución así social, wow, eran grandes las bodas, se cubrían varios días, eran eventos, eran así como la boda del pueblo, ¿no? Y que todo mundo se enteraba de la boda y que duró 7 días y duró 2 semanas. ¡Wow! ¡Qué gran preparación para la boda! Eran un evento impresionante. Y Jesucristo va a usar este evento para manifestarse. Luego, otro ejemplo, por ejemplo, cuando lo vamos a ver algún día que lleguemos a esa parte de Juan, cuando alimenta a los 5,000. Dice que había una gran multitud, estaban ahí al aire libre y Jesucristo multiplica los panes. Y termina después Jesús diciendo, yo soy el pan de vida, ¿no? Después de que multiplica los panes, haciendo referencia a ¿qué? Al maná del cielo que llovía en el desierto. Todas las mañanas amanecía pan del cielo, con el que se alimentaba todo mundo allá. Cuando salieron del Éxodo, iban por el desierto, dice la Biblia que querían pan y Dios les mandó maná, pan del cielo. Entonces Jesucristo está usando eso como una sombra, diciendo, yo soy el pan de vida ahora. Y así como alimenté ahorita 5,000, puedo alimentar a millones. Entonces Jesús siempre usó referencias de esto. Y entonces cuando Juan escribe 70 años después esto, se da cuenta que cada cosa que hizo Jesús, cada elemento que usó, van encajando como Lego, así, trax, 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 y dices, wow, por eso Juan no les llama milagros, les llama señales, porque quiso Jesús dar a entender algo que la gente no estaba viendo en ese momento, ¿no? Juan ya para esas alturas ya había visto al Espíritu Santo actuar, la iglesia de Cristo avanzar, la persecución, la salvación del Señor. Entonces, verso 2 dice, y también a esa boda fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué respuesta tan más rara, ¿no? Su madre dijo a los que le servían, verso 5, haced todo lo que os dijere. Esto es bien importante porque, y voy a hacer un paréntesis, en el mensaje total de las bodas de este pasaje, un pequeño, gran e importante paréntesis. Hay muy pocas interacciones de María en los evangelios. De hecho, yo encontré 4 nada más. Y en el evangelio de Juan se gastó 2. No tienen vino, Jesús,
Y la segunda es, verso 5, hagan lo que os dijere. En los otros evangelios están las otras dos, únicas dos cosas que María hace. Ahora, yo les decía, es una conversación rara, porque la pregunta es, ¿por qué le dijo a Jesús que no había vino? ¿Para qué? Si no era su boda, no era familiar, no era nada. Y hay dos posibilidades. La primera es que había un cierto parentesco o una amistad muy profunda con esa familia y quería ayudar, ¿no? Y esto tiene una connotación muy piadosa, muy de ayudador. De hecho, es la base con la que la Iglesia Católica asume que María vela por nosotros hoy en día. Pero bíblicamente María no juega ese rol, ¿sí? Si tuviera un rol más relevante, tal vez habría más aportaciones de ella en la Escritura, y nada más hay 4 y son pequeñas frases, ¿no? Pero hay una realidad. María tenía amor ágape, considerando la situación, porque ahorita decíamos, la boda era un evento magno en la ciudad, en el pueblo. Era un momento en el que se esperaba, haz de cuenta que se comprometían, y ya que se comprometían, se dejaban de ver el hombre y la mujer, igualito que ahora en día, ¿no? Se dejaban de ver un año, a veces hasta más. ¿Para qué? Para que el varón se fuera preparando y fuera juntando una tinaja de vino y otra, y otra, y otra, y otra, y quién sabe cuántos animales tenían que sacrificar para la comida, toda una preparación. Entonces, que en una boda se acabaran los frijoles, o se acabaran las tortillas, o que no hubiera vasos suficientes, o vino que representaba para ellos alegría, gozo, fiesta, banquete, etcétera, era algo muy, muy, muy vergonzoso. Me acuerdo una vez, paréntesis, estaba en una boda aquí y resulta que quién sabe por qué pues el coche y el cerdo no se terminó de cocinar. Entonces fue la ceremonia y me acuerdo que yo toqué el piano, toqué la marcha nupcial y y ya, ay, abrazos, y empieza la música y todo el mundo bien feliz, bien contento, bien alegre, bebidas, llénense con galletitas, etcétera. Y en eso viene el hermano del novio y nos dice, está crudo. Y eran más de 200 personas en ese lugar. ¿Cómo que está crudo? Es que lo que queremos partir está dura la carne, no está blandita. Y bueno, lo que sucedió es que vino un pastor y eso, a mí me tocó ver no la acción de la oración, me tocó ver las mesas servidas y comerme y que no me cayó mal. Vino un pastor, se encerraron en la cocina, oraron por la comida y la sirvieron. Y comimos 200 personas. Y todavía hubo recalentado. Entonces, para los novios fue un milagro eso. Y más o menos una situación similar es la que está pasando aquí. Ahora, dice un comentarista, fallar en proveer adecuadamente a los invitados involucraría una desgracia, una vergüenza, un oso social, un fracaso social en las tan unidas comunidades del tiempo de Jesús. Ese error del vino no se iba a olvidar en años. ¿Te acuerdas la boda donde se acabó el vino? Ja, ja, sí es cierto. Pobres vatos, ¿no? Iba a perseguir ese problema a la pareja recién casada, ¿no? Toda su vida. Oh, sí, nuestra boda donde se acabó el vino. Entonces María está tratando, una posibilidad es que esté tratando nada más de ser ágape a la necesidad, ¿ok? Segunda opción, que es la que considero yo que es más posible, ¿no? Acordémonos de la historia de María. Vamos a ponernos en los zapatos de María. Ella
había sido elegida por Dios, andaba bien a gusto, limpiando su casa o haciendo lo que sea. Jovencita, algunos historiadores dicen que tenía 16, 15 años, incluso algunos, ayudando, y de repente tiene una visión y el ángel le dice: fuiste elegida por el Padre para ser el conducto a través del cual va a venir el Verbo hecho carne. Pero ella estaba comprometida con José, ¿no? Entonces, el asunto es que quedó embarazada, y lo que les decía ahorita, les daban el anillo de compromiso, bueno, no sé, no es que se diera anillo de compromiso, se hacía un compromiso, se dejaban de ver más o menos un año preparando la boda. Pues si resulta que un día, pues a María ya no le vino su periodo, y la costumbre, y de repente panza, así como la que traigo ahorita por el malestar, pancita, y entonces José dice: ¿qué ondas? Es que, ¿qué crees? Estaba barriendo y se me apareció un ángel y dijo que me iba a quedar embarazada del Hijo de Dios, el Mesías. Ajá. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? La ley decía que una mujer que caía en fornicación debía morir apedreada. Debía ser llevada para ser apedreada a muerte. Entonces José dice: pobre María, no sé qué hizo, no sé qué ondas. Yo me lavo las manos, pero para que no la maten, me voy a ir a escondidas. Y en la noche te le aparece el ángel a José y le dice: hey, ese bebé que está ahí no es de carne, sangre, no es de otro hombre. Es por el Espíritu de Dios quedó encinta María. Es una obra del Espíritu Santo. Entonces le dice: no la dejes, no temas tomarla por mujer, por tu esposa. Y entonces José, imagínense el agravio sobre María, sobre José, que se iban a casar y ahí andan, y María con la panzota por delante, ¿no? 9 meses. Y claro, nace Jesucristo, viene la Navidad, ¿no? Y la huella de ese embarazo la persigue a María 30 años. Jesús crece, claro, después hace vida marital con con José, tiene otros hermanos, tienen otros hijos, pero todo el mundo sabía que es María la que quedó embarazada. Y ella pues les podía haber dicho: no, es que el ángel, y todos, bueno, está bien el ángel, ¿no? Entonces era como una especie de prueba. Y entonces ella, fíjate lo que pasaba, acompáñame a Lucas 2:19. Ella ya sabía por el ángel, pero quien sabía era ella y José. Mira lo que dice Lucas 2:19. Pero María, ¿qué dice? Guardaba todas estas cosas, ¿dónde? Se las estaba aguantando. 30 años aguantándose. Entonces, acompáñame ahora a Lucas 4:14. Ella ya sabe que es el Mesías, incluso antes de Juan el Bautista, ¿no? Y entonces ella sabe del bautismo de Jesús, que fue público, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, a él sigan. Ve que se va al desierto, es tentado por Satanás, y mira lo que dice Lucas 4:14 y 15, dice: y Jesús volvió, ¿cómo dice? En el poder del Espíritu, o sea, con todo, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces,
María, cuando está en la boda, se le acaba el vino, dice, aquí es cuando voy a ser reivindicada. Es una posibilidad, pero es muy posible, ¿no? Dijo, de aquí a hoy están todos mis invitados, están mis amigos, están los conocidos, están sus discípulos, es la familia. Van a ver que yo tenía razón. Porque se les acabó el vino y ahora, mágicamente, por milagro, van a ver que Jesús es el Mesías. Y aquí lo que quisieras en este paréntesis de María es una reflexión. Hacer la voluntad de Dios en tu vida no siempre va a ser miel sobre hojuelas. No siempre. Para María, muy probablemente no lo fue. Y muy probablemente por eso ella estaba buscando una oportunidad para que se manifestara su hijo, que tanto dijo por 30 años, que sí era el Mesías y que no había problema de que ella hubiera quedado embarazada y que no fue culpa de José y ella no anduvo ahí con otros hombres, ¿no? Entonces, hacer la voluntad en tu vida no siempre va a ser miel sobre hojuelas. No siempre hacer lo que el Señor te pide que hagas va a hacer que la gente diga, wow, qué padre, estamos contigo, te apoyamos. No siempre. Y no significa que eso esté mal. Significa que es parte del proceso que tú y yo asumimos al decir, Señor, lo que tú dices yo hago. Y eso te puede pasar desde la secundaria, primaria, hasta la vejez, en tu trabajo, tus negocios, en tu familia. No siempre va a ser miel sobre hojuelas. Ahora, retomando la historia de las bodas, haya sido, cual haya sido la razón de María, a final de cuentas le dijo, no tienen vino. Pero la respuesta de Jesús está bien extraña. Porque le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y lo primero que vamos a partir así en pedazos lo que dijo Jesús. Primera cosa que dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué no le dijo mamá? Se supone que la amaba, ¿no? Entonces Jesús, ahí va una reflexión. Jesús no siempre te va a contestar las cosas que tú preguntas. Te va a contestar lo que necesitas escuchar. ¿Sí? Lo que necesitamos escuchar. Cuando vas a la palabra de Dios, muchas veces te vas a topar exactamente con las palabras que estás esperando recibir. Pero hay veces que vas a ir a la Escritura y Dios te va, así, te va a zarandear, porque es lo que necesitas escuchar. Así opera el Señor. ¿Ok? ¿Por qué siempre estamos esperando? Oh, sí, vengo con el Señor y el Señor me concede todo lo que le pido. Salmo 37, acompáñame, verso 4. Si no, igual aquí está. Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él, ¿qué va a hacer? Te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, Señor, yo quiero esto, quiero pedirte esto, quiero que hagas esto. Pero sabes que a veces las peticiones de nuestro corazón no son buenas, no son agradables al Señor. Y Santiago 4, versículo 3, dice, pedís y no recibís porque pides mal para gastar en vuestros propios deleites. Les voy a dejar darle chancita. Santiago 4:3, si no, acá está. Dice, pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites.
Entonces, cuando tú y yo nos decidimos hacer la voluntad del Señor, pues Él conoce tu corazón y mi corazón, pero no siempre va a contestar lo que le pedimos, sino lo que necesitamos. Recuerdo una ocasión, estaba orando y le estaba pidiendo al Señor que ya pasara, estábamos, un proceso en el que estábamos ayudando, estábamos ahí con una situación en casa. Y esa situación involucraba a un tercero. Y entonces yo dije, Señor, ya, arregla esto para que esa persona ya se quite de aquí del medio y no sé qué. Y entonces yo estaba así y la primer chispazo del Señor fue, ¿y para qué quieres? ¿Para que tú estés bien a gusto? ¿O para que esa persona verdaderamente resuelva su problema? Y yo dije, rayos me cacharon. Porque yo estaba orando para, ay, ya, qué incomodidad, háganse, para allá. Y Dios me dijo, ¿qué onda? Estás pidiendo, pero estás pidiendo mal para tus deleites, no para el beneficio de esa persona. Y para mí fue muy aleccionador eso, y yo dije, ok, entonces cambié mi forma de orar y empecé a pedir por esa situación específica como si fuera mía, ¿no? Ahora, le dice mujer, ¿por qué no le dice mamá? ¿Por qué le llamó mujer? Y es muy probable que Jesús está cambiando la forma de relacionarse con su madre natural. Si fue su mamá, pero ahorita decíamos que Jesucristo se empezó a manifestar, volvió del desierto en el poder del Espíritu, y esta es la primera interacción que está escrita entre él y su mamá, y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Otra versión, la NTV, dice, apreciable mujer. O sea, no es despectivo, está diciendo mujer. ¿Por qué? Porque su relación con ella ya cambió. Él es el Mesías, ¿no? Es como si Jesús, un comentarista dice esto, es como si Jesús pareciera decirle a María, no voy a hacer lo que me estás pidiendo, porque no es mi tiempo. Pero después vemos que Jesús fue y lo hizo. Entonces lo que realmente le dijo a María fue algo así como, yo y mi padre, o sea, tú y yo, perdón, María, tú y yo tenemos una relación diferente. Déjame preguntarle a mi Padre Celestial si está de acuerdo con esta conversión de vino o este milagro del vino para ver si lo hago. Es muy probable que Jesús haya orado porque él estaba en la fiesta, ahí conviviendo con sus discípulos y participando de la boda. Debió de haber orado y entonces saber qué hacer. ¿Por qué decimos esto? ¿De dónde sacamos esto? Juan 5, acompáñame. Juan 5, 19. Juan 5, ahí en una página después. ¿Qué dice? Juan 5, 19. Dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer, ¿qué cosa? Nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Entonces, Jesús le está diciendo, en la NTV, la respuesta de Jesús es, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Así le contesta Jesús a María. Ajá. Entonces, ¿qué significa esto? Que su relación con su mamá está cambiando y ahora él ha estado haciendo, pero ahora evidentemente en su actuar, cada instante tras instante va a estar haciendo y consultando la voluntad de su padre, ¿no? Y luego le dice otra cosa, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y bueno, aquí lo que quiero recalcar es lo que dijimos hace 2 domingos. Hasta el capítulo 14, Jesús, cuando está narrando
Juan las señales de Cristo, está diciendo, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, aún no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Pero del capítulo 14 más o menos en adelante, cambia y Jesús dice, ya llegó la hora, y ya llegó la hora, y ya llegó la hora. ¿Cuál hora? Todo eso apunta a la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Sí? Pero ¿por qué le dice, oye, no tienen vino? No, pues espérame, todavía no ha llegado mi hora en que yo muera y resuciten. ¿Cuál es el punto aquí? Y esta es la idea. Jesús le está tratando de decir a María y nos está dejando escrito en el Evangelio de Juan de, yo no venía nada más al beneficio de unos cuantos, vengo a una obra grandísima, mayor, que beneficia a todos. Un comentarista dice, Jesús está actuando en favor de la humanidad, no está actuando para el beneficio de los de la boda. No. Lo que le está diciendo a María es, no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? Pues donde todo mi obra se va a completar, la muerte y resurrección. ¿No? Eso es lo que significa esa respuesta que le da Jesús a María. Verso 6, continuamos, dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito, aquí viene lo que les decía, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba con agua, ¿no? Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Le dijo al novio, a ver, ven para acá. Verso 10. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Claro, porque en ese tiempo se usaba, así como cuando te queda muy poquita jamaica y dices, pues vamos a echarle un poquito más, y échale hielo, para que se estire, ¿no? La jamaica, lo mismo hacían. Pero como al principio nadie estaba pasado de copas, lo que hacían era que daban el más nice. Y ya cuando toman una más turulato, pues lo van diluyendo y diluyendo, o van sacando el que es más barato. ¿Sí? A mí me parece interesante, y nos puede parecer interesante, el énfasis de especificar que eran tinajas para el rito de la purificación. En Números 19, no vamos a ir, nomás es comentario. En Números 19 viene cómo deben de ser los ritos de purificación. Y decía ahí que tenía que hacer sacrificios y todo, y pues imagínense los sacrificios, el sangrerío por todos lados. Entonces decía, vean en Números 19, ¿cuántas veces viene la palabra agua? Pues que tenían que lavarse y lavar las manos y lavar esto y lavarse el otro y lavar aquí y lavar allá. Entonces, ¿dónde tenían esa agua? Pues lo tenían en tinajas, ¿no? Entonces, esas tinajas eran usadas para esos ritos. Y Juan, el apóstol, cuando está escribiendo esto, dice, muchos años después dice, qué interesante que Jesús decidió hacer esto en esta boda, donde casualmente habían tinajas de la purificación. ¿Por qué habían tinajas de purificación de un ritual judío en el lugar de una boda? Sabe. Pero son esas cosas que Dios va acomodando para darse a conocer. Y es como si Juan, el apóstol, dijera, qué casualidad, qué interesante que Jesús eligió manifestarse en una boda, que es proféticamente icónico, que había 6 tinajas de piedra para la purificación y que se había acabado el vino.
Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver esto de las tinajas, ¿no? Pero vamos al siguiente verso. Fíjense cómo cierra el verso 11. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo? Manifestó su gloria y luego sus discípulos creyeron en él. En este punto, en este verso 11, es donde está el punto de la historia de las bodas de Caná, donde Jesús convirtió el agua en vino. Es como si Juan te viene diciendo, verás, te voy a platicar una historia, y pum, 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 todo lo del maestresala, las tinajas, etcétera, etcétera. Y luego Juan pone en el verso 11 el comentario, claro, inspirado por el Espíritu Santo, de la historia que acaba de narrar. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo decidió dejarnos este texto en este Evangelio de Juan? ¿Lo haría para hablarnos de la posibilidad del vino entre los creyentes? O sea, pues Jesús tomaba vino, convirtió el agua en vino. Pues, ¿qué tiene que tomemos vino? Jesús lo hizo. ¿Será para eso? Hay otras ocasiones en que me ha tocado escuchar que se usa este capítulo para hablar del matrimonio. Y se dice, a ver, pues paso número 1, invita a Jesús a tu matrimonio, así como Jesús invitó a la boda, fue invitado a la boda. Paso número 2, que no falte el vino en tu matrimonio. Y el vino es como la alegría. ¿Será realmente eso? Jesús eligió convertir el agua en vino por 3 razones y están en el verso 11. Principio de señales que apuntan a Él como Mesías. 2, para manifestar su gloria. Y 3, para que sus discípulos creyeran en Él. Principio de señales, manifestar su gloria para que sus discípulos creyeran en Él. ¿Y por qué dice principio de señales? Porque pues las señales van a apuntar, así como les decía lo del aeropuerto al principio, van a apuntar a una realidad, a la realidad de Jesucristo. La realidad de la gloria del Hijo de Dios. Eso fue. ¿Cuál gloria? ¿Cómo que la gloria de Dios? Sí. Y aquí quisiera que hiciéramos como agarrar así el DeLorean de Volver al Futuro e irnos al pasado. En el mundo antiguo, chicos, la gloria de los reyes y de las autoridades siempre tenía que ver con algo que se veía, que era evidente. Por ejemplo, la gloria de un rey o de un gobernante era su autoridad, su dominio, su poder, sus joyas, la ropa que traían puesta, era como el esplendor. De hecho, en el Antiguo Testamento, muchas veces en el Éxodo, por ejemplo, cuando Dios habla de su gloria, se habla de eso, del esplendor de la gloria de Dios, porque era visible, ¿no? Y uno de los mayores ejemplos de esa gloria de Dios que encontramos en la historia de la Biblia es en el Éxodo, en el monte Sinaí, ¿no? Viene la gloria de Dios para hablarle a Moisés. Moisés sube y dice que baja la gloria de Dios, que está como cubierta, o sea, Moisés no puede ver la gloria de Dios, pero baja con forma como de una nube, y ahí está relámpagos, y dice que todo, así con voz de bocina, y está derritiéndose el monte Sinaí, pobrecito, pero está la gloria de Dios posada, visible, esplendorosamente visible a la vista de Moisés. Y está en eso, y Moisés, acompáñame a Éxodo 33. Y está ahí Moisés y le va a dar las
tablas de la ley, sí, que por cierto ya se las había dado, Éxodo 33, ya se las había dado, pero en eso baja a Moisés y se encuentra toda la bola del pueblo de Israel adorando un becerrito de oro, y Moisés se enoja y agarra las tablas y ¡tras! Las quiebra en el piso. Y yo dije, ay Moisés, porque eran piedras escritas por el dedo de Dios. Pero se enojó tanto que las estrelló en el suelo. Y entonces en Éxodo 33 vuelve y es como una reescritura de esas leyes. Pero está ahí Moisés en medio de la nube. Y en Éxodo 33, versículo 18, sígueme ahí. Fíjate lo que le pide Moisés. Él entonces dijo, él Moisés, te ruego que ¿qué? Que me muestres tu gloria. 19. Y le respondió Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, ahí en una hendidura, pues una hendidura, y te cubriré con mi mano, o sea, te voy a tapar así, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. ¿Y qué pasa cuando ya sucede todo esto? Dale la vuelta ahí al capítulo 34. 34 verso 5 dice, y Jehová, ¿qué hizo? Descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Alto. ¿Moisés vio o escuchó? Mira, el verso 34, capítulo 34, verso 5 dice, descendió sobre la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová al 6, delante de él, proclamó. Acuérdate que él estaba tapado. Pero Dios pasa y lo que hace es proclamar. Dijo palabras. ¿Y qué dijo? Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, grande, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares. Moisés, lo que sucedió con él es que escuchó. Y lo que escuchó es quién es Dios. Escuchó sus palabras. Dios se describió a sí mismo. Le dio a ver su carácter, el carácter de él, grande, fuerte, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. Y así en palabras le revela esa gloria a Moisés. Entonces, cuando Dios decide en el tabernáculo venir a habitar, les dice Moisés, he decidido venir a habitar en medio de ustedes. Pero pues no va a ser así nomás. Hazme un templo, ¿no?
hazme un templo de oro y bueno, toda la descripción de telas y wow. Y cuando queda listo, dice que la gloria de Dios desciende con ellos. Y cada vez que se movían tenían que quitar todo el tenderete y llevárselo al tabernáculo, volverlo a levantar. Y ahí va la gloria de Dios con ellos. Y luego viene Salomón y construye un templo sólido, ¿no? Vienen los reyes, Saúl, David. David no puede construirle un templo porque dice, ¿cómo Dios va a estar ahí en una carpa de telas y no sé qué? Voy a hacerle uno digno. Pero Dios le dice, no, tú no, va a ser tu hijo. Salomón lo construye y la gloria de Dios desciende y dice que la nube de la gloria de Jehová estaba dentro del templo que ni los sacerdotes podían hacer lo que tenían que hacer. Pero luego tú ves en la Biblia, en el libro de Ezequiel, que esa gloria por la idolatría y necedad de Israel, esa gloria se va. Y Ezequiel el profeta tiene una visión donde la gloria se levanta así, como si este fuera el tabernáculo, y se va. Y el templo queda vacío. Vacío totalmente. Pero el profeta Ezequiel dice, algún día la gloria va a volver. ¿No? Ahora regrésate a Juan 1, por favor. Evangelio de Juan 14. Juan 1, versículo 14. Está el tiempo de Juan en que está escribiendo esto, narrando este hecho de las bodas 70 años después de Cristo. El templo ya nada más es un símbolo, porque de hecho en el tiempo de que Jesús, antes de la muerte de Jesús, el templo, pues, nomás era un templo lleno de rituales, porque la gloria de Dios ya no estaba ahí. Estaba vacío el templo, pero hacían sus rituales, mecánicamente. Y entonces Juan, de repente el apóstol, está volteando hacia atrás y al escribir esto nos dice, mira el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Mira esto, lleno de gracia y de verdad. ¿A qué te suena? A lo que acabamos de leer en Éxodo. Lo que acabamos de leer en Éxodo es, dice 34:5, misericordioso y piadoso, tarda para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y luego dice el verso 15 en Juan 1. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Fíjate esto, referencia al Éxodo otra vez. 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Es la misma gloria. ¿Sí? Es la misma gloria donde Dios está diciendo, yo soy Dios grande en misericordia, tardo para la ira, grande en misericordia. Y esa gloria está ahora a través de Jesús, a través de Jesucristo. De hecho, paréntesis, es muy probable que lo que Moisés pudo haber llegado a ver era Cristo. Cuando le dice, tú no me vas a ver, me vas a ver la espalda. Bueno, esa espalda probablemente se les dice cristofanía, es como una representación de Cristo, porque Dios es claro, nadie me puede ver. Entonces, si Moisés vio algo, fue a Cristo. ¿Sí? Entonces, es la misma gloria. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decirnos en esta historia de las bodas de Caná, este texto? ¿Dónde está la gloria de Dios? Está en Jesucristo.
Está en Jesús. ¿Dónde está el carácter misericordioso, amoroso, tardo para la ira, grande en misericordia, fuerte, valiente? Está en Jesucristo. Esta señal de convertir el agua en vino tan solo clarifica y deja ver que Jesús no es un hombre, porque es la gloria de Dios manifiesta a los hombres, con el objetivo de, pues no venía a convertir el agua en vino, realmente, sino venía a traer ese amor, ese carácter de Dios, esa gloria reflejada en ese carácter al venir y morir por nosotros y salvarnos del pecado. Eso es. Y si pones atención, son las mismas palabras de Jesús que las del Padre. Las que veíamos ahorita en Éxodo, con las que están narrando a Jesucristo en Juan 1. Fíjate esto, muchos rechazaron a Jesús y dijeron, no, lejos, adiós, adiós, adiós. Muchos no entendieron a Jesús, pero quienes quisieron tener oídos para oír y poner atención en sus palabras, se dieron cuenta de, hey, este no es un hombre. Porque ellos lo veían ahí, cenando, en la boda, en la serie de Chosen hasta lo ponen bailando con los discípulos. Un hombre, pero quienes pusieron atención en lo que Jesús decía, dijeron, Él es el Cristo. Él es el Cristo. Ahora, para amarrar esto, ¿qué ondas con el vino entonces? ¿Y qué onda con las tinajas? La manera más correcta de entender esto, y ahorita vamos a ir a Isaías 25, por si lo quieres ir buscando. ¿Qué onda con que se les acabó el vino? Es como si Juan recapitula este episodio diciendo, la ausencia de vino es la condición en la que estaba el pueblo de Israel. Sin vino no hay banquete, no hay gozo, no hay abundancia, no hay todo aquello. ¿Y qué onda con las tinajas? O sea, ¿por qué tan específico de tinajas de la purificación? Es como si Juan estuviera diciendo, esas tinajas vacías, por cierto, eran tan inútiles para purificar la condición de la humanidad, la condición de Israel, porque ellos habían cambiado a Dios por los rituales. Dios les había dicho, para acercarte a mí, te voy a poner este proceso para cómo tú te vas a acercar a mí. Y ellos tomaron este ritual como el fin y no como el medio para llegar a su Dios. ¿Sí? Entonces ellos estaban secos, estaban sin purificarse verdaderamente, estaban llenos de rituales, estaban sin vino, sin Dios. ¿No? Mira en Isaías 25, verso 6. Es una profecía de que esa ausencia de vino y esa insuficiencia de esas tinajas de purificación, cómo iban a ser reemplazadas en la gracia de Dios. Mira, Isaías 25, 6 dice, y Jehová de los ejércitos hará en el futuro, pues, en este monte, o sea, aquí en Sión, a todos los pueblos, banquete de manjares suculentos, banquete de, fíjate esto, vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con la que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. ¿A quién te suena esto? ¿No? A Cristo. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima
de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Esto está conectado al final de los tiempos en Apocalipsis, pero también está conectado a las bodas de Caná. Cristo viene a purificar verdaderamente y a darnos ese vino nuevo de salvación que nosotros no podíamos tener, ni alcanzar, ni lograr. Es como ver a Jesús decir, ¿se acuerdan de Isaías? Cuando decía Isaías que iba a venir el vino y el banquete y el vino purificado, sí. ¿Y eso estaba profetizado? Sí, ok. Llegó el momento. Ahora es. ¿Dónde lo vas a encontrar? En mí, en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es el punto de haber convertido el agua en vino? Ver a Cristo en tu vida de forma activa. De forma activa. Recordemos, los fariseos no se percataban de Jesús. ¿Se acuerdan cuando vimos el domingo pasado? Que llegaron con Juan y Juan el Bautista les dijo, es que aquí en medio de ustedes ya está uno que ustedes no reconocen. Y eso de alguna manera es otra advertencia por segunda ocasión en una reunión aquí con nosotros donde Dios está hablándonos de, hey, necesitas verme, quiero estar en tu vida todos los días de tu vida. Que veas a Cristo de forma activa en tu vida, porque a final de cuentas, el fruto de eso es lo que pasó con los discípulos. Regrésate a Juan, capítulo 2, verso 11. Termina diciendo, y sus discípulos creyeron en él. Creyeron en él, confiaron en Jesús, encontraron algo que es digno de confianza mediante esa gloria que a ellos les tocó presenciar y ver, de saber que en Cristo encontrarían aquello que había dicho Isaías. Vino nuevo, vida purificada, salvación, misericordia, gracia, paz. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Encontrar a Jesús, tener a Jesús en nuestra vida, ese vino, esa fuente de pureza que solo se encuentra en Él. No solo en las grandes crisis, sino también en las cosas mundanas, banales. O sea, en que si agarro Uber o me voy en camión o que si comemos pollo o tortas o así. Desde las cosas más sencillas hasta las grandes crisis. Claro, si tú haces tú y yo hacemos lo que hicieron sus discípulos, creer en sus palabras. Así lo hicieron ellos y ellos encontraron esa gracia y esa salvación. Entonces, ¿qué tan probable? Hagámonos esta pregunta. Ya vamos a concluir. Gracias. ¿Qué tan probable es que estemos tan cerca de Jesús que nos estemos perdiendo a Jesús mismo? Porque hemos hecho de la vida cristiana un mero ritual. ¿Sí? Venir el domingo, incluso orar, incluso leer la Biblia. Gracias. Si vengo, oras, tal vez el ayuno, tú leer la Biblia, así como hojita tras hojita, hacer un devocional mecánicamente, estar tan cerca, porque estos cuates era lo que hacían. Purificación, no sé qué, las tinajas, oh sí, bla, 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 bla. Realmente no tenían. Jesús les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La pregunta que tenemos que hacernos es, cuando vienes a Dios, ¿vienes realmente
con Él, abres tu corazón de verdad delante del Señor, abres tu mente y tu intención, te vuelves vulnerable ante lo que estás leyendo en el texto bíblico. Oramos verdaderamente con honestidad, o lo hacemos meramente como requisito. Creo que es algo que tenemos que reflexionar. Y no nada más en domingo, sino en todos los días de tu vida. ¿Qué tan cerca estás de Jesús? ¿Qué consideras tú que estás cerca de Jesús y que realmente no estás cerca de Jesús? ¿No? Y el último punto, ¿qué onda con la boda? ¿Por qué Jesús eligió una boda? ¿Por qué no eligió un episodio más escandaloso, más importante? ¿Por qué no fue una reunión de gobierno con Herodes? ¿Por qué eligió una boda? Y creo que Jesús quiere reflejarse en tu vida en los episodios más comunes y corrientes de tu vida diaria. Es tan solo una muestra de que Él puede estar en si te pones los tenis rojos o los verdes, o si realmente te tienes que mover de ciudad, si vas a tener otro hijo, decisiones contundentes, te vas a casar, con quién te vas a casar. Cristo quiere estar en los episodios más comunes hasta los más importantes. Eligió Dios la simplicidad de la celebración familiar, de algo cotidiano. Sí, era importante, claro. Tenía todo el significado, ya lo vimos ahorita. Pero era algo cotidiano. Era algo que sucedía en todos los pueblos. Entonces, Dios quiere manifestarse a tu vida en las cosas más insignificantes hasta las más cruciales. Otro comentario, Dios quiere ser ese vino que trae ese banquete a tu vida. No sé qué tan alegre o qué tan agüite está tu vida en este momento, pero Él quiere ser ese vino que trae ese banquete continuo, aún en medio de la adversidad. El Salmo 23 dice David, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Sí, ahí están tus angustiadores todavía, pero tienes banquete y puedes descansar en ello. Dios quiere estar en ese momento en el que necesitas esa tinaja de purificación que va a lavar toda tu vida. ¿De qué la va a lavar? Pues de tus ideas, de tus opiniones, de tus pensamientos, de tus convicciones personales, y las va a lavar con su palabra. Una idea a la vez, una idea a la vez. Porque Él es tu única salvación y tu única esperanza. No hay otra. Entonces, principio de señales, conversión del agua en vino, pues yo no creo que haya sido nomás porque Jesús dijo, sí, para que vean que sí se puede tomar vino. Sí, para ayudarle a los novios en la boda. ¿Sí? O para corresponder a la petición que me hizo mi mamá, la apreciable mujer, ¿no? No, era para manifestar su gloria como un principio de señales y que sus discípulos, tú y yo, creamos que en Él es el único donde hay salvación y que no fue un hombre común y corriente que andaba en una boda, que lo vimos caminar en sandalias por el polvo, sino que realmente es tu fuente de salvación, tu fuente de vida, para que creas en Él y tu vida cambie. Eso es la historia de las bodas de Caná. Cuando yo vi esto, yo dije, oh cielos, totalmente distinto, totalmente distinto. Sí. Vamos, ¿qué les parece si
Tomamos un ratito para meditar y para orar al respecto. Y te invito a algo, no lo hagas rutinario. Este momento tómatelo muy personal. ¿Va? Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa oportunidad que nos das de estar aquí, de adorarte, de escuchar tu palabra, Señor. Que tú no nada más fuiste un hombre cualquiera, sino que viniste y ese fue el momento en el que inició la revelación de esa gloria. Lo vieron los discípulos, Señor, y los que estaban sirviendo las mesas. Pero, Señor, nosotros el día de hoy queremos creer en ti. Queremos que tú, Señor, te manifiestes en nuestra vida hasta en las cosas más insignificantes. Hasta en nuestras manías, Señor, que todo eso esté delante de ti. Desde las decisiones más simplistas hasta las decisiones más tremendas e importantes. Queremos que tú seas manifiesto a nuestros ojos, Señor. Queremos invitarte a nuestra vida. Queremos que perdones nuestros pecados. Queremos que vengas a reemplazar esas tinajas de rituales, que a veces hacemos rituales cristianos, Señor. Pero hoy queremos que verdaderamente tú, Señor, con tu palabra y con tu gracia y misericordia, vengas y laves nuestra vida completamente, de pies a cabeza. Lávanos, Señor. Tenemos muchos errores, mañas, costumbres, ideas, pensamientos, formas de ser que necesitan ser lavadas, Señor. Y veíamos en Isaías que tú eres ese vino purificado, que tú traes ese banquete continuo a nuestra vida. Señor, y desde las cosas más sencillitas, en los escenarios más sencillitos, hasta en los escenarios más fuertes, Señor. Tú eres nuestra única salvación, tú eres nuestra única esperanza. Y queremos decirte que creemos en ti, así como los discípulos creyeron en ti, Señor. Hoy estamos miles de años después de que incluso se escribió este evangelio. Queremos decirte, creo en ti, Señor. Creo en ti, creo en tus palabras, creo en lo que dice la Biblia. Creo, Señor, que estás vivo, creo que resucitaste. Creo que hoy habitas conmigo en mi corazón. Ayúdame cada día a venir, a orar, a leer tu palabra, a hacer un tiempo contigo de devocional, a ayunar, a congregarme, no como un ritual, sino como algo honesto, algo verdadero. Yo te pido que todos los que estamos aquí, Señor, seamos ayudados en este sentido. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar contigo, viéndote cómo haces todo esto, Señor, en nuestra vida. Cómo transformas nuestra vida en un banquete continuo. Porque tú eres nuestro pastor. Y si tú eres nuestro pastor, nada nos falta ni nos faltará. Así que gracias, Señor.